Sin lugar a dudas, si tú haces hoy una retrospectiva de lo que teníamos como Consejo Nacional Electoral en el pasado, bueno, no hay duda de que el Consejo Nacional Electoral de hoy es mucho más confiable que lo que tuvimos en el pasado. Hay un Consejo Nacional mucho más equilibrado. Producto de las negociaciones políticas se han acordado importantes avances que tienen que ver no solo con poco las condiciones y garantías, sino también la presencia ahora de la propia observación internacional, que tenía años o en procesos anteriores no se hizo presente en el país. Estamos ganados a que este proceso electoral goce de mucha credibilidad, de mucha participación, pero además de mucha legitimidad, que en fin de cuentas es lo que debe arrojar como saldo positivo este proceso electoral. Cuando revisamos los estudios de opinión, que ustedes saben, incluso los hemos facilitado y los hemos presentado públicamente porque son reales, son además transparentes, hay allí una percepción interesante que convoca a un sector importante de la población al evento electoral. En el caso particular de Lara, casi el 60% está definitivamente seguro de ir a votar. Y hay un porcentaje que ronda entre el 10, 12, 14% que está pensando, o sea, que cree que va a votar, pero todavía lo está pensando. Ello marca una diferencia con los procesos anteriores. Hablo del proceso parlamentario y hablo también de las elecciones 2018. De manera que tenemos una gran oportunidad por delante. En la medida en que la gente entienda que es el único camino para poder resolver los problemas que tenemos los venezolanos, es el camino de la política, el camino de la democracia, resolver nuestras diferencias y dirimirlas a través del voto, es lo único que tenemos a la mano que puede ser verdaderamente eficaz. Ya quedó atrás toda aquella especie de salidas inmediatistas planteadas a través de la invasión militar o del golpe de Estado. Incluso hemos vivido en carne propia los efectos de esto que llaman sanciones económicas al país, sanciones económicas al Estado venezolano, y ello lo que ha recrudecido la crisis, ha tenido un efecto muy pernicioso y además perverso hacia los sectores populares, hacia la gente más humilde. Hablo del tema de la economía, hablo del tema de los servicios públicos, hablo además, bueno, de un tema que es vital para nosotros, que es el asunto hoy convertido en problema, el problema de la movilidad, etc. Ello debe llamarnos a la reflexión y entender que si queremos de verdad acumular fuerza para que ese cambio político que demanda el país, hablo del país nacional, no del país político, entonces nosotros tenemos que afianzar la fortaleza de ese instrumento que se llama voto, afianzar fortalezas en los partidos, en los liderazgos de los partidos y además acudir a los procesos electorales que nos permitan acumular fuerza y prepararnos para los eventos futuros. Hablo de elecciones presidenciales, hablo de referendos revocatorios, etc. No hay otro. El camino de la aventura, el camino de la fantasía, el camino de las ilusiones, el camino del inmediatismo, las soluciones a la vuelta de la esquina, ya quedaron en el pasado. Estamos en una nueva etapa que a pesar de que hay diferentes expresiones en la oposición venezolana, llegará el momento en que vamos a tener que unificar criterios en una sola dirección, en una sola estrategia, para poder dar al traste con este sistema político, con este gobierno, en el marco de la Constitución y en el marco de la democracia. Estamos haciendo todos los esfuerzos. Y te dije, estamos conversando en este momento con Capriles, con gente de Acción Democrática, estamos en conversaciones en Caracas, la Alianza Democrática, tenemos la mejor intención de abrir todos los espacios de diálogo interno para buscar candidaturas unitarias que nos den ventaja sobre el gobierno y no seguir profundizando en esto de la dispersión, en esto de atomizar a la oposición venezolana,
en que nosotros entremos en una que ha sido lamentablemente lo que ha ocurrido en los últimos años, en una guerra fratricida entre nosotros mismos. Mientras el gobierno se unifica, nosotros nos dividimos, y así lo recogen hoy las estadísticas en cuanto a la inscripción de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. Que hay mucho complejo, mucho complejo. Yo decía en aquella oportunidad, mucha gente que siente complejo por aquello también de sentirse que son exclusivos en la oposición, ven, y no pueden reunirse o conversar con el otro porque tiene una visión distinta. Nosotros, por ejemplo, somos pacifistas. Siempre apelamos a la salida pacífica, democrática, electoral en el marco de nuestra Constitución. Bueno, hay otro sector que apeló a otra salida, la salida de la fuerza, y era aquello que si el cese de la usurpación, la invasión militar, el golpe de Estado, etc. Ahora, eso que está allí, bueno, presenta dos formas de pensamiento en la búsqueda de solución a los problemas del país. Ahora, más allá de esas expresiones de la oposición, hablo del G4, por una parte, hablo de la Alianza Democrática, nosotros por la otra, hay otras expresiones. Hay movimientos políticos que no están ni en la Alianza Democrática, ni están en el llamado G4, bueno, que también son factores de oposición en el país. Habló del movimiento del socialismo, del Partido Soluciones, de Fuerza Vecinal, de Unión y Progreso, del movimiento Lápiz, etc. Entonces, en esa diversidad de factores políticos opositores al gobierno, que queremos un cambio en el país, oye, ¿por qué no coincidir en ese propósito y dejar de lado nuestras diferencias? O poder debatir nuestras diferencias y entonces cabalgar sobre el propósito común, que es el cambio político en Venezuela. Entonces allí es donde vemos una gran inconsistencia de algunos factores que se reúnen o se han reunido, y eso es positivo, yo eso no lo critico, que conversan en México, que conversan en Caracas, se reúnen con el gobierno, se reúnen escondidos con el gobierno, se reúnen con Nicolás Maduro, pero se niegan a reunirse con otros factores opositores. Eso es insensatez, inmadurez política y además irresponsabilidad frente al país. Entonces, mientras ellos no entiendan, ese sector, que la política se puede también coexistir, convivir en política, en el marco de la pluralidad y la diversidad, que lo que se requiere es unos reconocimientos de unos y otros y respeto a las posiciones, que aquí no hay posiciones o no hay oposición única, que no hay plurismo en esto, que aquí, bueno, todos hemos cometido errores, todos sin ninguna excepción, pero que en el marco de esas dificultades y de esos errores, bueno, uno puede rediseñar una estrategia, ver dónde tenemos puntos de coincidencia que lo existen esas coincidencias, y avanzar en ese propósito común, que es cambiar al gobierno para generar un Estado político, económico y social distinto al que tenemos hoy. Mira, yo subestimo, en las campañas electorales normalmente están marcadas por la desesperación de uno u otro candidato que no logra tener aceptación pegada en los sectores, hablo de los sectores mayoritarios del Estado, y apelan a cualquier calificativo. Yo soy el candidato, pero más que candidato, yo soy el gobernador de Lara, sin lugar a dudas. Ya Henry Falcón dejó de ser el candidato de un partido para reafirmar nuestra condición de volver a la calle a gobernar con la gente y para la gente. De tal manera que yo no subestimo al adversario, pero tampoco entro en el fango con él. Estamos muy por encima de esas miniedades, porque creo que los problemas del país y los problemas del Estado son muy graves como para enfocar yo mi atención en ello. Yo creo que aquí hay que enfocar la atención, repito, en el problema del agua. Aquí hay que enfocar la atención en el problema que presenta hoy el decaimiento de todo el sistema de salud pública. Aquí hay que enfocar la atención en las grandes dificultades que tienen los sectores más pobres para hacerse de alimentos o para hacerse de una intervención quirúrgica, para poder tener el servicio de energía eléctrica, los problemas del gas, los problemas de movilidad. Lo demás
simplemente, te repito, son cosas subalternas que no están encuadradas en la realidad y en la expectativa de un ciudadano común que hoy padece de muchas dificultades. Quien tiene una visión distinta al gobierno nacional, algunas veces se segrega en esto de la asignación de recursos especiales, de recursos adicionales. No así el situado constitucional, que por mandato de la propia Constitución deben recibir todos los gobernadores y todos los alcaldes, incluso el esquema para la asignación de esos recursos está allí en la propia Constitución de nuestra República. Hay recursos adicionales que se reciben, además del recurso del situado constitucional, que es lo que nosotros llamamos el recurso ordinario, que es los recursos provenientes de los ingresos que obtiene el país por otros ingresos, ¿no? Hablo de los ingresos no petroleros y hablo además de cuando se hace una distribución producto de los debates, las discusiones y además por mandato también de la Constitución, el Consejo Federal de Gobierno, que es el Fondo de Compensación Interterritorial. Pero más que eso, mira, hace falta mucha gerencia en esto de administrar la cosa pública. Y cuando hablo del Estado Lara, hablo de cualquier gobernación del país. Hay que saber formular un presupuesto, hay que saber formular un plan operativo para el año, hay que saber trabajar en dificultades, hay que ser eficiente en el manejo del recurso, hay que tener mucha creatividad y propender siempre a concertar para buscar alianzas que son estratégicas en este caso, alianzas con las propias comunidades sobre la base del principio de la corresponsabilidad, con aquello de la cogestión, la autogestión, pero también con las fuerzas productivas, con el sector privado. Y todo esto en el marco de una gerencia que nos permita ser eficaz en la acción y eficientes en el manejo del recurso. Quien no tiene conocimiento, que en la mayoría de los casos hay candidatos que no tienen conocimiento de esto y andan ofreciendo cosas que no pueden cumplir. No, aquí hay una realidad. Hay que ver cuál es la condición hoy presupuestaria y financiera del gobierno regional. Cuál es la realidad futura de acuerdo a la proyección de ingresos nacionales con esos recursos a los que tú te refieres, el situado constitucional, los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial y cuánto pudiera producir la propia gobernación de sus propios ingresos en el marco de las competencias previstas en la propia Constitución, que son muy exiguas en el caso de las gobernaciones a diferencia de las alcaldías, porque una es minerales no metálicos, las otras son que si timbres fiscales, papel sellado, etcétera. Eso es muy pobre para las gobernaciones. De allí que nosotros hemos venido siempre apelando a que en la Asamblea Nacional se discuta la ley de la hacienda pública estatal, que le daría mayores potestades a los gobiernos regionales para tener mayores ingresos y así poder abordar todo el ámbito competencial que le es propio en materia de servicios. Hablo, por ejemplo, del problema del agua, que lo planteamos como una prioridad. Bueno, entonces aquí hay un manejo que tiene que ser un manejo gerencial del presupuesto para saber proporcionalmente a las áreas que le son propias a la gobernación, cómo atender las prioridades que tienen que ver con las necesidades sentidas de la gente. La necesidad más sentida del larense hoy es agua. Entonces allí hay que hacer una buena inversión. Ahora, la inversión va a depender de tus ingresos y de cómo manejas tú ese recurso. Va a depender también, porque Hidrolara también, presta el servicio a un sector privado importante, a empresas, industrias, comercios, etcétera, pero también a las comunidades que están claras que quieren pagar el servicio de agua potable, lo que quiere es que le llegue el agua. Ahora, ellos también son recursos propios, fíjate, que pudiéramos nosotros abonar en ese campo, en esas alianzas estratégicas, en ese mejoramiento de la tarifa, en la misma medida en que nosotros estabilicemos el sistema y allí pudiéramos tener muchos recursos que aunado a los recursos del Fondo de Compensación, a los recursos ordinarios de la gobernación, pudiéramos atender una primera prioridad. Segundo, el problema de la decadencia del servicio o la prestación del servicio de salud pública.
¿Cuánto privado no quisiera colaborar hoy en esta tarea, en este tema? Nosotros ahorita, por ejemplo, en el marco de la campaña, ¿cuántas colaboraciones del privado? Porque aquí cambió el país, como cambió el mundo, cambió la política, cambiaron las relaciones humanas. Ahora tú andas con un tapaboca, yo ando con un tapaboca, tú me cuidas, yo te cuido, y eso es la verdad. Ahora aquí cambió también, como la política, cambió la economía y cambiaron las relaciones sociales. Hoy siente un empresario que su responsabilidad en sostener la salud es tan propia como la del ciudadano de a pie. Porque aquí comenzamos a ser iguales en ese tema. La pandemia nos afectó a todos por igual. Aquí hubo mucha gente que lamentablemente dejó este plano terrenal en el marco de esta pandemia. Nosotros lo lamentamos. Mucha gente humilde, pero mucha gente también, a pesar de tener recursos, no hubo diferencia en ellos. Entonces, en este tema de la salud, decía en el tema de la campaña, cuántas colaboraciones, cuánta ayuda, cuánto compromiso. ¿Por qué? Porque hay gente que hoy asume esto con mayor sensibilidad. O sea, aquí no hay ya lugar para la pelea, para la confrontación, para la dificultad. Si yo tengo que sentarme con el presidente de la República, Nicolás Maduro, para abordar el problema de la salud de Lara y recibir inversión del Ejecutivo Nacional para rescatar la red hospitalaria y para traer las medicinas que demanda el pueblo de Lara y traer los reactivos y recuperar los equipos, los tomógrafos, los resonadores, los equipos de rayos X, volver a activar los laboratorios, ¿cuál es el complejo? Esa es mi tarea. Y es la tarea que podemos abordar con el gobierno nacional, pero ¿por qué no lo podemos abordar, por ejemplo, con las empresas de seguro? Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros no podemos hablar con una empresa de seguro y decirle cuánto paga esa empresa de seguro por esta intervención quirúrgica en una clínica y cuánto lo pudiera cancelar en el hospital, habilitando unos espacios para eso, para que el hospital también tenga unos ingresos, y eso puede ir a esa oficina recuperadora de costos? Primero, la figura del protector fue acordada y así fue declarado. Después del 21 fue el compromiso del Ejecutivo Nacional eliminar la figura del protector, ¿sí? Y fue solicitada por el suscrito. Quien está aquí, Henry Falcón, hizo la solicitud directamente al presidente de la República. Y eso le dije, la figura del protector es una figura que, además de ser violatoria a la Constitución, porque no existe en ninguna parte, bueno, es una figura que genera mucha desconfianza en lo político, pero además que genera ciertas perturbaciones en el ejercicio de la función pública. Entonces fue conversado en su momento, como han conversado todos los que dicen que no conversan con el gobierno. Todos conversan con el gobierno sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. Entonces, nosotros le dijimos en un momento dado al presidente de la República, en una de esas conversaciones, hablando sobre este tema y sobre otros temas, yo le decía al presidente, reflexionando, estaba Timoteo Zambrano, estaba la diputada Cilia Flores, estaba el presidente Nicolás Maduro. No estoy diciendo mentiras, no me caracterizo precisamente por andar diciendo mentiras, ¿eh? Entonces yo le hice saber al presidente, mire presidente, yo creo que es importante un nuevo Estado donde podamos tener instituciones de mayor equilibrio. Cuando hablo de equilibrio, hablo y yo aspiro que el 21 esto pueda dar lugar a ello e incluso dé lugar a nuevas iniciativas de entendimiento, de diálogo, porque esa es la política. La política es diálogo, la política es diferencia, es debate, pero también es negociación y acuerdo. Esa es la política. No la política de la confrontación, la política de la pelea. Eso no existe en política. Como el enemigo, aquel es enemigo mío, este enemigo. No, en la política no hay enemigos, en la política hay adversarios y diferencias. Pero también hay diálogos, hay acuerdos y hay negociaciones en política. Entonces yo le decía al presidente, mire presidente, en esos equilibrios, yo le soy sincero, yo fui gobernador de estado en Lara. Si a mí en un momento dado pasaba por allá, por una esquina, el jefe de la REDI o de la SODI, bueno, yo no sé quién es, no lo conocía.
O sea, un gobernador que no tenga ninguna relación con un funcionario militar o con un funcionario de seguridad del 6CPC, del SEBIN, de la DIGESIN, etcétera, para abordar un problema de seguridad y orden público, no político. O sea, eso no puede ser. O sea, que no se tenga una relación simplemente porque el gobernador tiene una visión política distinta a la del Ejecutivo Nacional. Eso es equivocado. Y de allí le dije, presidente, es lo mismo la figura del protector. La figura del protector genera desconfianza política, pero además la figura del protector es violatoria a la Constitución. Eso no es posible. Y de allí un acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, me dijo. Para nosotros, tiempo donde también se generó muchos problemas en el país. Entonces, a ello no queremos regresar. Queremos regresar a la política, teniendo claro siempre el rumbo de que nuestro propósito es cambiar al gobierno. Nosotros queremos cambiar a Maduro y queremos cambiar al gobierno, pero no queremos cambiar al gobierno con balas, lo queremos cambiar con votos, como se hace en democracia. Nosotros no queremos, yo no deseo que aquí venga ninguna invasión militar, ni de norteamericanos, ni de rusos, ni de cubanos, de nadie. Porque los problemas en Venezuela los resolvemos los venezolanos. Y por eso es que a mí no me verás diciéndole de repente al Comando Sur, y hay otra gente que no le gusta eso, o que uno salga a decirle a los norteamericanos que ellos son la grandeza y tienen que resolver aquí. Yo no estoy de acuerdo con eso y no podría estar. Por razones de principios, de soberanía, de dignidad, de historia. Mira, yo lamento mucho que Reyes se desdibuje de esa manera, haciendo señalamientos como desesperados. Yo conocí a un Reyes nunca en esa condición, hace ya muchos años. Simplemente lamento eso. Nosotros siempre hemos hecho lo correcto en esto del manejo de la cosa pública. Y ahí están nuestros ejercicios y el reconocimiento dentro y fuera, de tal manera que en temas como esos habría que en todo caso dejar que quien siga en esa ruta equivocada siga planteando lo que será, sin lugar a duda, un desatino, hoy y mañana. Yo, fíjate, prefiero, como siempre lo he hecho, desestimar. ¿Eh? Porque como yo te reitero, hay tantos problemas en este país y en este estado, que es a lo que nos hemos abocado. No voy a entrar en temas subalternos. El director del CNE debe tener todos sus mecanismos, como en efecto los tiene. Y nosotros tenemos todos nuestros registros, como en efecto los tenemos. Todos nuestros registros. Que nadie se desespere. Nadie se desespere. Tú sales a la calle y vas a ver más afiches de el candidato del gobierno a la gobernación y a la alcaldía y vallas publicitarias que las mías. Entonces, el que tenga que hacer su trabajo, que lo haga. Ah, eso sí, yo creo que el director regional del CNE debe ser más equilibrado. Debe ser más institucional. Simplemente. Y cada quien que haga su trabajo. Yo voy a hacer el mío, como en efecto lo estoy haciendo. Estoy haciendo mi campaña, distinta por cierto, muy distinta. Acompañado de mucha gente, de gente de las comunidades que trabaja resolviendo los problemas conmigo que no les resuelve el gobierno, de gente del sector privado, fíjate, que más consciente, entonces apoyas iniciativas de resolución de problemas de la gente, que eso puede tener medio perturbado a algunos, una perturbación además sin sentido. 4 años de gobierno, en algunos casos, muchos recursos, pero cero creatividad, cero inventiva, cero compromiso. Entonces, cada quien, yo hago mi campaña. Y después de mi campaña, por supuesto, una vez electo gobernador de estado, ya ustedes verán a un gobernador de verdad. Seguiremos trabajando para resolver los problemas que no resolvieron otros. No quiero ser, porque sería como adelantar un
criterio a priori sobre un tema que está allí. Que decir, vamos a ganar todas las alcaldías, bueno, sería adelantarnos sin tener elementos que no sean los que hoy recogen los estudios de opinión. Un nivel porcentualmente importante de avance significativo sobre las otras candidaturas, que nos da una ventaja importante, pero esperemos que eso se desarrolle en el evento electoral. Yo no puedo predecir, porque el proceso con el nuevo sistema, sin lugar a dudas, es complejo. Ahora, yo en esto estoy claro, pues yo estoy hablando de las tarjetas que nos están dando su respaldo, pero yo le digo a la gente, vote abajo y a la izquierda. Este pueblo de Lara quiere gobierno, no lo ha tenido en los últimos 4 años. Es mentira. Entramos en una etapa de regresión constante. Todo se fue deteriorando, todo. Lo que en un momento se pudo exhibir como éxito referencial a nivel nacional. El problema del agua, ¿era así el problema del agua cuando estamos en la gobernación? No, es gravísimo. Aquí había gente que recibía agua, bueno, está bien, 3 veces a la semana, pero él recibe 1 vez al mes. Es la verdad. Usted va al hospital, que te aseguro, yo estoy seguro que ustedes sí saben que hay en el hospital en el suelo, totalmente. Yo vi un video donde unas aguas, oye, vale, el hospital está en el suelo, vale. El Parque Bararida, que algunas veces ustedes he visto reportajes de ustedes mismos, y me consta porque he conversado con trabajadores, que dicen el Parque Bararida está lindo. El Parque Bararida lo que tiene el monte este color, y vuelto un desastre, y los animales se han muerto. ¿Es mentira o es verdad? Entonces tú me vas a decir, no es por nada que este señor pueda tener de verdad condiciones y credenciales para volver a repetir a la gobernación. No las tiene, ¿vale? En honor a la verdad, no las tiene. Defraudó al Estado, además que no sabe ni dónde está parado. El propio chavismo, el chavismo, siente que este caballero es una carga muy pesada para ellos. Esa es la verdad. Y el otro, bueno, quedó solamente para inventar encuestas. Yo no sé si ustedes vieron por ahí, bueno, la encuesta donde yo voy ganador y después lo desmintieron. Perdido totalmente. Con 5 puntos en las encuestas, eso es lo que tiene. 5 puntos es lo que tienen las encuestas, en la verdad. Ahora, quien se atreve a meter tamaña mentira como esa, que fue desmentido por el presidente de Data Analysis, bueno, entonces imagínate una persona irresponsable así de gobernador de un estado. Esa es la verdad. Entonces yo no estoy diciendo que yo soy el impoluto, no, un momentico. Yo soy un ser humano, yo he cometido mis errores, de verdad. Bueno, pero yo tengo voluntad en el momento dado, por eso digo, bueno, ¿y por qué no? Nosotros no podemos, frente a una circunstancia X, pues un momentico, rectificar y reorientar la estrategia, reorientar la acción, la gerencia. Pero nadie puede negar que aquí, a pesar de las adversidades, aquí hubo una gestión que puso al Estado en condiciones distintas. Y a ello queremos regresar, sin que esto implique de alguna manera una situación de confrontación con nadie, de reconocimiento mutuo, de respeto y de avance hacia el futuro.